¿Y si aquello que más te preocupa en este momento no fuera una señal de que estás perdiendo tu sensibilidad, sino la prueba de que tu mente está intentando salvarte? Tal vez llevas semanas, meses o incluso años preguntándote por qué ya no reaccionas como antes. Antes podías sentir el dolor de cualquier persona con solo mirarla. Una conversación difícil era suficiente para dejarte agotado durante días. Te preocupabas por todos. Querías resolver los problemas de todos, y muchas veces terminabas olvidándote completamente de ti. Pero ahora algo ha cambiado. Hay situaciones que antes te habrían destrozado y hoy apenas provocan una reacción. Personas que antes ocupaban todos tus pensamientos ya no tienen el mismo efecto sobre ti, y eso te asusta. Empiezas a preguntarte si te has vuelto frío, si has perdido la capacidad de amar, o si, de alguna manera, algo dentro de ti se ha roto para siempre. Sin embargo, Carl Gustav Jung habría dicho que precisamente en ese instante comienza una de las transformaciones psicológicas más importantes de toda una vida. Porque cuando una identidad deja de funcionar, la psique no intenta destruirte, intenta acercarte a quien realmente eres. Y si permaneces hasta el final de este video, descubrirás por qué muchos empáticos creen que están perdiendo el corazón cuando, en realidad, están dejando de vivir para las expectativas de los demás y comenzando a escuchar su propia voz por primera vez. Antes de continuar, me gustaría leerte. Cuéntame en los comentarios qué situación de tu vida te hizo sentir que ya no reaccionabas como antes, o cuando empezaste a notar que algo estaba cambiando dentro de ti. Tu experiencia puede ayudar a otras personas que están viviendo exactamente el mismo proceso y todavía creen que están solas. Si este tipo de contenidos te ayudan a comprender mejor tu mundo interior, apóyanos con un me gusta, comparte este video con alguien que necesite escucharlo, suscríbete al canal si todavía no formas parte de esta comunidad, y si deseas contribuir para que podamos seguir creando análisis profundos como este, recuerda que puedes hacerlo también mediante el Super Chat durante las transmisiones o convirtiéndote en miembro del canal. Tu apoyo hace posible que este espacio siga creciendo. Ahora bien, para comprender por qué un empático puede dejar de sentir de repente, primero debemos abandonar una idea que la mayoría de las personas considera incuestionable. Nos enseñaron que una persona buena es aquella que siempre está disponible, que alguien sensible debe comprender a todos, que amar significa sacrificarse constantemente, y cuanto más sufrimos por los demás, más valiosos creemos ser. Pero Jung observó algo completamente diferente. Descubrió que la psique humana nunca permanece inmóvil. Siempre busca el equilibrio. Siempre intenta compensar aquello que hemos desarrollado en exceso. Cuando una parte de nuestra personalidad ocupa todo el espacio, otra parte comienza silenciosamente a reclamar su lugar. Muchos empáticos pasan gran parte de su vida identificándose con un único papel. Son quienes escuchan, quienes perdonan, quienes sostienen emocionalmente a toda la familia, quienes reciben llamadas a cualquier hora porque todos saben que siempre estarán ahí. Con el paso de los años, esa función deja de ser una elección y se convierte en una identidad. Ya no ayudan porque lo desean, ayudan porque sienten que no tienen otra opción. Si un día dicen que no, aparece la culpa. Si ponen un límite, sienten ansiedad. Si priorizan sus propias necesidades, creen que están siendo egoístas. Poco a poco dejan de preguntarse qué sienten realmente, porque toda su atención está dirigida hacia el mundo emocional de los demás. Aquí aparece uno de los conceptos más importantes de la psicología de Jung: la persona. La persona es la máscara social que desarrollamos para ser aceptados. No es algo negativo por sí mismo. Todos necesitamos adaptarnos en cierta medida para convivir con otras personas. El problema comienza cuando olvidamos que esa máscara no representa toda nuestra identidad. El empático suele construir una persona extremadamente fuerte. Aprende que recibe reconocimiento cuando cuida de otros, cuando evita conflictos, cuando comprende incluso aquello que nadie más comprende. Con el tiempo deja de distinguir entre quién es realmente
y el personaje que aprendió a interpretar. Sin embargo, el inconsciente nunca deja de actuar. Aunque la conciencia crea tener todo bajo control, existe una parte de nosotros que registra cada emoción reprimida, cada deseo ignorado y cada límite que nunca nos atrevimos a establecer. Esa parte no desaparece, espera, y cuanto más tiempo permanece ignorada, con más fuerza buscará manifestarse. Por eso muchas personas experimentan un cambio aparentemente inexplicable. Un día despiertan y descubren que ya no quieren responder inmediatamente a todos los mensajes. Las conversaciones que antes parecían normales comienzan a resultar agotadoras. Los dramas ajenos dejan de despertar la misma urgencia de intervenir. Incluso personas muy cercanas pueden preguntar, ¿qué te pasa? Antes no eras así. Y es precisamente esa pregunta la que provoca más miedo, porque el empático empieza a creer que está perdiendo aquello que siempre consideró su mayor virtud. Pero Jung propondría otra interpretación. Tal vez no estás perdiendo tu sensibilidad. Tal vez estás perdiendo únicamente la necesidad compulsiva de demostrarla todo el tiempo. Existe una enorme diferencia entre sentir compasión y asumir responsabilidades que nunca te pertenecieron. Existe una diferencia aún mayor entre comprender el dolor de alguien y convertir ese dolor en el centro de tu propia existencia. Durante años muchas personas viven confundiendo ambas cosas. Creen que ser empático significa cargar con todo. Sin embargo, esa forma de vivir termina agotando incluso a las personalidades más fuertes. La energía psíquica no es infinita. Cada emoción que sostienes, cada conflicto que intentas resolver y cada preocupación que absorbes consume una parte de tus recursos internos. Si nunca recuperas esa energía, llegará inevitablemente un momento en el que la propia psique reducirá tu capacidad de reaccionar, no para castigarte, sino para protegerte. Imagina durante un instante una habitación donde cientos de personas hablan al mismo tiempo. Al principio todavía eres capaz de distinguir algunas voces. Después de varias horas, todo se convierte en un único ruido insoportable. ¿Qué hace tu mente? Empieza a bloquear parte de los estímulos para evitar el colapso. Algo muy parecido ocurre con las emociones. Cuando durante demasiado tiempo absorbes los sentimientos, los conflictos y las expectativas de quienes te rodean, el inconsciente activa una forma de protección. Desde fuera parece frialdad. Desde dentro, en realidad, es supervivencia psicológica. Esta idea resulta difícil de aceptar porque hemos romantizado el sacrificio emocional. Admiramos a quien siempre está disponible, aunque viva completamente agotado. Aplaudimos a quien nunca dice que no, aunque haya olvidado quién es. Pero Jung insistía en que ninguna personalidad puede desarrollarse plenamente, mientras una parte esencial de sí misma permanezca reprimida. Cada vez que ocultas tu cansancio para no decepcionar a alguien, una parte de tu autenticidad desciende hacia el inconsciente. Cada vez que callas tu enojo para mantener la paz, otra parte de ti desaparece de la conciencia. Cada vez que colocas las necesidades ajenas por encima de las tuyas, fortaleces la máscara y debilitas el contacto con tu verdadero centro interior. Y precisamente ahí comienza el proceso que Jung llamó individuación, un camino que no consiste en convertirse en otra persona, sino en dejar de vivir únicamente para el personaje que construiste durante años. Cuando ese proceso empieza, casi nunca se siente como una liberación. Se siente como una crisis, porque todo aquello que antes definía tu identidad deja de tener sentido. Ya no experimentas la misma necesidad de agradar. Ya no buscas constantemente aprobación. Empiezas a cuestionar relaciones que durante años parecían normales, y esa transformación suele venir acompañada de una sensación desconcertante, el silencio emocional. No porque las emociones hayan desaparecido, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, dejan de estar completamente dirigidas hacia el exterior. Es precisamente en ese silencio donde comienza el verdadero trabajo interior. La mayoría de las personas intenta escapar de él porque lo confunde con vacío. Sin embargo, Jung veía ese momento como una oportunidad extraordinaria.
Cuando el ruido constante de las expectativas ajenas disminuye, aparece un espacio que llevaba años oculto. Un espacio donde por primera vez puedes preguntarte qué deseas tú, qué sientes realmente y quién eres cuando nadie necesita nada de ti. Parece una pregunta sencilla, pero muy pocas personas son capaces de responderla con honestidad. La razón es que pasamos gran parte de nuestra vida definiéndonos por el papel que desempeñamos para los demás. Somos el hijo responsable, la amiga que siempre escucha, la pareja comprensiva, el compañero que nunca se queja. Poco a poco dejamos de conocernos fuera de esos papeles. Entonces, cuando la psique comienza a desprenderse de ellos, sentimos miedo porque creemos que estamos perdiendo nuestra identidad. En realidad, apenas estamos dejando atrás una versión incompleta de nosotros mismos. Jung afirmaba que toda transformación importante comienza con una desorientación. La conciencia necesita abandonar sus antiguas certezas antes de poder construir una comprensión más amplia de la realidad. Por eso tantas personas atraviesan un periodo en el que ya no se reconocen. Descubren que ciertas conversaciones las aburren, que algunos ambientes antes habituales ahora les resultan pesados, que determinadas relaciones consumen una cantidad enorme de energía sin ofrecer nada a cambio. Lo más curioso es que esas situaciones siempre estuvieron ahí. Lo único que ha cambiado es tu capacidad para verlas. La conciencia ha comenzado a ampliar su mirada, y aquello que antes aceptabas automáticamente ahora empieza a generar preguntas. Una de las más importantes es esta. ¿Cuántas veces ayudabas porque realmente querías hacerlo? ¿Y cuántas veces lo hacías por miedo a que dejaran de quererte? Esta pregunta puede resultar incómoda, pero abre la puerta a una comprensión mucho más profunda del comportamiento humano. Jung hablaba de los complejos como núcleos emocionales que permanecen activos en el inconsciente y que influyen en nuestras decisiones sin que apenas lo advirtamos. Un complejo relacionado con el abandono puede llevar a una persona a decir siempre que sí para evitar ser rechazada. Otro relacionado con la culpa puede hacer que alguien se sienta responsable del bienestar emocional de todo el mundo. Desde fuera parece generosidad. Desde dentro muchas veces es una antigua herida buscando protección. Por eso la individuación no consiste únicamente en descubrir nuestras fortalezas. También exige mirar aquello que durante años intentamos esconder. Aquí aparece otro concepto fundamental de Jung: la sombra. La sombra no representa únicamente los impulsos negativos, como muchas veces se cree. Contiene todas las cualidades que aprendimos a rechazar porque pensábamos que eran incompatibles con la imagen que queríamos proyectar. En el caso del empático, la sombra suele guardar aspectos muy concretos: la capacidad de decir que no, el deseo de poner límites, la necesidad de alejarse de ciertas personas, el cansancio acumulado, la frustración, el enojo y, en ocasiones, incluso el legítimo deseo de pensar primero en uno mismo. Como esas características parecían incompatibles con la idea de ser una buena persona, fueron enviadas al inconsciente, pero aquello que reprimimos nunca desaparece. Permanece activo esperando el momento adecuado para manifestarse, y cuando finalmente emerge, suele hacerlo con una intensidad que desconcierta. Muchas personas cuentan que, después de años siendo extremadamente pacientes, un día dejaron de tolerar situaciones que antes aceptaban sin dificultad. Otras descubrieron que ya no podían fingir interés por relaciones superficiales. Algunas comenzaron a disfrutar de la soledad por primera vez en su vida. Desde fuera, quienes las rodeaban interpretaban esos cambios como una pérdida de sensibilidad. Sin embargo, desde la perspectiva de Jung, estaban asistiendo al nacimiento de una personalidad mucho más integrada. Esto ocurre porque la verdadera empatía nunca fue diseñada para destruir a quien la posee. Si para comprender a los demás necesitas olvidarte completamente de ti, entonces ya no estamos hablando de empatía, sino de una forma de desequilibrio psicológico. La compasión madura no exige sacrificio permanente, exige conciencia, saber cuándo acompañar y cuándo permitir que el otro recorra su propio camino, saber cuándo escuchar y cuándo guardar silencio, saber cuándo intervenir y cuándo comprender
que algunas experiencias solo pueden ser aprendidas por quien las vive. Este cambio suele modificar profundamente las relaciones. Personas que antes dependían de tu disponibilidad comienzan a mostrar incomodidad cuando estableces límites. Algunas incluso intentarán convencerte de que has cambiado para peor. Te dirán que antes eras más amable, más cercano, más atento. Lo que rara vez dirán es que antes siempre estabas dispuesto a renunciar a tus propias necesidades para satisfacer las suyas. Y esa diferencia es esencial. No todas las personas extrañan tu esencia. Algunas simplemente extrañan el acceso ilimitado que tenían a tu tiempo, a tu energía y a tu capacidad de resolverles la vida. Comprender esto no significa volverse desconfiado, ni dejar de amar a los demás. Significa aprender a distinguir entre una relación basada en el respeto mutuo y otra sostenida únicamente por el sacrificio de una de las partes. Jung insistía en que ninguna relación puede ser verdaderamente sana si obliga a una persona a negar continuamente aspectos fundamentales de sí misma. Cada vez que traicionamos nuestra verdad para conservar un vínculo, ese vínculo deja de fortalecernos y comienza lentamente a debilitarnos. A medida que avanzas en este proceso, descubres algo inesperado. La aparente falta de emociones empieza a transformarse en una forma completamente distinta de sentir. Ya no reaccionas impulsivamente ante cada problema. Ya no absorbes automáticamente el estado de ánimo de quienes te rodean. En lugar de eso, desarrollas una calma que antes parecía imposible. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu relación con él es diferente. Existe una distancia saludable entre lo que ocurre fuera y lo que sucede dentro de ti. Esa distancia no elimina la compasión, la vuelve más consciente, más estable y mucho más libre. Es entonces cuando comprendes que la sensibilidad nunca desapareció. Lo único que desapareció fue la necesidad de vivir permanentemente desbordado por las emociones de los demás. Y quizá esa sea una de las transformaciones más profundas que Carl Jung intentó explicar. El camino hacia el sí mismo no consiste en sentir cada vez más, sino en aprender a reconocer qué emociones nacen verdaderamente de tu interior y cuáles has cargado durante años creyendo, equivocadamente, que eran parte de ti. A partir de ese momento, la transformación deja de ser únicamente emocional y comienza a modificar la manera en que interpretas toda tu historia. Empiezas a mirar tu pasado con otros ojos. Situaciones que durante años parecían simples actos de bondad, revelan un significado completamente distinto. Descubres que muchas veces no ayudabas porque fueras libre de hacerlo, sino porque temías las consecuencias de no hacerlo. El miedo al rechazo, al conflicto, a decepcionar o a dejar de ser importante guiaba decisiones que creías totalmente conscientes. Jung explicaba que el ser humano rara vez actúa únicamente desde la razón. Gran parte de nuestras elecciones están impulsadas por contenidos inconscientes que permanecen ocultos incluso para nosotros mismos. Mientras esos contenidos no son reconocidos, seguimos creyendo que elegimos libremente, cuando en realidad repetimos patrones aprendidos muchos años atrás. Por eso el proceso de individuación exige algo más que conocimiento intelectual. No basta con entender las ideas de Jung. Es necesario observar cómo esas ideas aparecen en la propia vida. Pregúntate, por ejemplo, ¿cuántas veces has permanecido en una relación únicamente porque sentías que la otra persona te necesitaba? ¿Cuántas veces aceptaste responsabilidades que no te correspondían porque pensabas que decir que no te convertiría en alguien egoísta? ¿Cuántas veces ocultaste tu cansancio para mantener la imagen de persona fuerte y comprensiva? Estas preguntas no buscan despertar culpa, buscan despertar conciencia. Y la conciencia, para Jung, siempre representa el primer paso hacia la libertad. Existe otro fenómeno muy frecuente durante esta etapa. El empático comienza a experimentar una extraña sensación de extrañeza frente al mundo. Personas que antes admiraba dejan de despertar el mismo interés. Objetivos que parecían imprescindibles pierden importancia. Incluso el éxito entendido únicamente como reconocimiento externo empieza a parecer insuficiente. Esto ocurre porque la energía psíquica
está cambiando de dirección. Durante años estuvo orientada casi exclusivamente hacia el exterior. Ahora comienza lentamente a regresar al interior. Jung utilizó el concepto de introversión no como sinónimo de timidez, sino como un movimiento natural de la libido psíquica hacia el mundo interno. En determinadas etapas de la vida este movimiento resulta indispensable. Sin él sería imposible conocerse verdaderamente. Sin embargo, la sociedad suele interpretar este proceso de forma equivocada. Vivimos en una cultura que premia la disponibilidad constante, la productividad ininterrumpida y la necesidad de responder de inmediato a todo. Cuando alguien comienza a proteger su tiempo, su energía y su silencio, muchas personas lo consideran distante o indiferente. Pero la psicología profunda propone otra lectura. Tal vez no estás alejándote de los demás. Tal vez estás acercándote por primera vez a ti mismo. Este acercamiento suele traer consigo otro cambio importante. Disminuye la necesidad de ser comprendido por todo el mundo. Durante mucho tiempo el empático sufre porque desea que los demás entiendan sus intenciones. Invierte enormes cantidades de energía explicándose, justificándose e intentando evitar malentendidos. Pero, a medida que avanza en el proceso de individuación, descubre algo liberador. No todas las personas podrán comprender el camino que estás recorriendo, y eso no significa que estés equivocado. Jung sabía que el desarrollo psicológico auténtico muchas veces separa al individuo de la mentalidad colectiva, no porque se vuelva superior, sino porque comienza a vivir desde una conciencia menos condicionada por la aprobación externa. Aquí aparece uno de los símbolos más importantes de toda la obra junguiana, el sí mismo. El sí mismo no es el ego, ni la personalidad social, ni la imagen que mostramos al mundo. Representa la totalidad de la psique, la integración entre lo consciente y lo inconsciente. Es el centro organizador de toda la personalidad. La individuación consiste precisamente en acercarse cada vez más a ese centro, y cuanto más cerca estás de él, menos necesitas construir tu identidad sobre la opinión de los demás. Esto explica por qué muchas personas sienten que ya no reaccionan igual ante las críticas. Antes, una sola palabra negativa podía perseguirlas durante días. Ahora la misma crítica apenas altera su equilibrio, no porque hayan perdido sensibilidad, sino porque su valor ya no depende exclusivamente de la mirada ajena. Del mismo modo, los elogios también dejan de ejercer el mismo poder. Cuando la identidad se construye desde el interior, tanto la aprobación como el rechazo ocupan un lugar mucho más pequeño en la vida psicológica. No obstante, este camino no está libre de dificultades. Habrá momentos en los que aparecerá la tentación de volver atrás. La antigua personalidad ofrecerá una falsa sensación de seguridad. Pensarás que quizá era más fácil seguir complaciendo a todos, evitar conflictos y continuar sacrificándote. Pero esa aparente tranquilidad tiene un precio muy alto: el abandono de ti mismo. Jung repetía que aquello a lo que te resistes persiste. Si vuelves a ignorar tus necesidades, tus emociones y tus límites, el inconsciente volverá a manifestarse tarde o temprano. Tal vez mediante agotamiento, ansiedad, frustración o una profunda sensación de vacío. La psique siempre busca recuperar el equilibrio. Por eso resulta tan importante comprender que esta etapa no es un error del camino, es el camino. Sentir menos durante un tiempo no significa amar menos. Significa dejar de confundir el sufrimiento constante con el amor. Significa aprender que puedes acompañar a alguien sin cargar con toda su historia. Puedes ofrecer comprensión sin convertirte en responsable de la felicidad ajena. Puedes permanecer cerca de quienes amas sin desaparecer dentro de sus problemas. Cuando finalmente integras esta comprensión, ocurre algo extraordinario. Descubres que tu capacidad de amar no se ha reducido, se ha refinado. Tu empatía deja de ser una reacción automática y se convierte en una elección consciente. Escuchas con atención, pero también escuchas tus propios límites. Comprendes el dolor de los demás, pero ya no permites que ese dolor destruya tu paz interior. Ayudas cuando puedes hacerlo de forma sana.
y aceptas que existen batallas que cada persona debe enfrentar por sí misma. Esa es la diferencia entre una personalidad gobernada por viejas heridas y una personalidad que ha comenzado a caminar hacia su verdadera totalidad. Y quizá esa sea una de las enseñanzas más profundas de Carl Jung. La auténtica transformación nunca consiste en convertirte en alguien diferente. Consiste en dejar de ser todo aquello que aprendiste a fingir para sobrevivir y permitir que, poco a poco, aparezca la persona que siempre había estado esperando detrás de todas esas máscaras. Hay un momento en este proceso que suele pasar desapercibido, pero que marca un antes y un después en la vida de un empático. No ocurre cuando dejas de sentir, tampoco cuando aprendes a poner límites. Sucede cuando comprendes que no eres responsable del camino interior de los demás. Esa idea parece sencilla, pero transforma completamente la manera en que te relacionas con el mundo. Durante años habías creído que, si encontrabas las palabras correctas, si amabas lo suficiente, o si eras paciente el tiempo necesario, podrías cambiar a las personas. Sin darte cuenta, convertiste muchas relaciones en proyectos de rescate. Veías potencial donde el otro solo veía comodidad. Veías posibilidades de cambio donde el otro no tenía ninguna intención de cambiar. Y cada vez que ese cambio no llegaba, terminabas sintiéndote frustrado, culpable o insuficiente. Jung observó que una de las mayores ilusiones del ego consiste en creer que puede controlar aquello que pertenece al mundo interior de otra persona. Sin embargo, el verdadero crecimiento psicológico nunca puede imponerse desde fuera. Cada individuo debe enfrentarse a su propia sombra, a sus propios conflictos y a sus propias contradicciones. Puedes acompañar ese proceso, pero no recorrerlo por él. Cuando el empático comprende esto, deja de cargar pesos que jamás le correspondieron, descubre que muchas de las batallas que libró durante años nunca fueron realmente suyas. Esta comprensión modifica incluso la forma en que interpretas el amor. Durante mucho tiempo confundiste amar con soportar. Pensabas que permanecer era siempre una virtud. Creías que alejarte significaba fracasar. Pero Jung diferenciaba claramente entre el apego inconsciente y una relación nacida desde la totalidad de la personalidad. Cuando dos personas se unen únicamente porque necesitan llenar vacíos internos, la relación termina girando alrededor del miedo. Miedo a la soledad, al abandono, al rechazo o a no sentirse suficiente. En cambio, cuando dos personas se encuentran desde una identidad más integrada, el vínculo deja de estar gobernado por la necesidad y comienza a sostenerse sobre la libertad. Por eso muchos empáticos sienten que sus relaciones cambian profundamente durante este proceso. Algunas personas desaparecen sin hacer ruido. Otras se molestan porque ya no obtienen la misma atención de antes. También aparecen vínculos completamente nuevos, construidos sobre un respeto mutuo que antes parecía imposible. No es casualidad. Cuando cambia tu conciencia, cambia inevitablemente la clase de relaciones que eres capaz de sostener. Ya no buscas ser indispensable. Buscas ser auténtico, y esa diferencia transforma absolutamente todo. También cambia tu manera de interpretar el conflicto. Antes hacías cualquier cosa para evitarlo. Preferías callar antes que generar una discusión. Soportabas situaciones incómodas durante meses con tal de mantener una aparente armonía. Sin embargo, poco a poco descubres que una paz construida sobre el silencio de tus propias necesidades nunca fue verdadera paz. Era simplemente una tregua temporal. Jung comprendía que el conflicto, cuando se enfrenta con conciencia, puede convertirse en una herramienta de crecimiento. No todo desacuerdo destruye una relación. En ocasiones, precisamente aquello que temes expresar es lo único capaz de hacer que un vínculo se vuelva más honesto. Otra transformación importante ocurre en la relación contigo mismo. Empiezas a notar que ya no necesitas llenar cada momento de tu vida con estímulos externos. El silencio deja de ser incómodo. La soledad deja de parecer un castigo. Incluso las pausas comienzan a adquirir un significado completamente distinto. La mente
que antes vivía pendiente de resolver la vida de todos, encuentra finalmente espacio para observarse a sí misma. Y cuanto más practicas esa observación, más evidente resulta una verdad que siempre estuvo presente. Muchas de las emociones que creías tuyas eran simplemente respuestas automáticas aprendidas durante años. Jung insistía en que la conciencia posee una capacidad extraordinaria para transformar aquello que observa con sinceridad. No porque elimine los problemas de inmediato, sino porque deja de identificarse completamente con ellos. Empiezas a comprender que sentir enojo no significa convertirte en una persona agresiva. Experimentar miedo no significa ser débil. Necesitar distancia no significa dejar de amar. Estas emociones dejan de ser enemigas y pasan a convertirse en mensajeras. Cada una señala una parte de tu vida que merece ser comprendida con mayor profundidad. Es precisamente ahí donde el empático deja de vivir únicamente reaccionando al mundo y comienza a responder desde un lugar mucho más consciente. Antes cualquier crítica podía cambiar el rumbo de todo tu día. Ahora eres capaz de escuchar, reflexionar y decidir si esa opinión realmente merece ocupar espacio dentro de ti. Antes el sufrimiento ajeno invadía completamente tu equilibrio emocional. Ahora puedes acompañar con compasión sin perder el contacto con tu propia serenidad. Antes necesitabas que todos estuvieran bien para sentirte en paz. Ahora descubres que tu paz no depende de controlar aquello que nunca estuvo bajo tu control. Esta evolución no ocurre porque hayas dejado de ser sensible. Ocurre porque tu sensibilidad ha dejado de estar gobernada por el miedo. Ya no ayudas para demostrar tu valor. Ya no escuchas para sentirte necesario. Ya no permaneces donde te lastiman por temor a quedarte solo. Poco a poco comienzas a experimentar una libertad que antes ni siquiera imaginabas posible. Una libertad que no nace de cambiar el mundo exterior, sino de reconciliarte con el mundo interior. Y quizá la mayor paradoja de todo este camino sea esta. Cuanto menos intentas salvar a todo el mundo, más auténtica se vuelve tu capacidad de ayudar. Porque ya no actúas desde la ansiedad ni desde la culpa. Actúas desde la elección. Tu presencia deja de ser una reacción automática y se convierte en un acto consciente. Esa es la diferencia entre vivir identificado con una máscara y vivir desde una personalidad que comienza a integrar todas sus partes. Para Carl Jung, esa integración representa el verdadero propósito del desarrollo humano. No convertirnos en personas perfectas, sino en personas completas, capaces de mirar tanto la luz como la oscuridad sin rechazar ninguna de las dos, porque solo quien acepta la totalidad de sí mismo puede ofrecer al mundo una compasión auténtica, estable y profundamente transformadora. Cuando Jung hablaba de convertirse en una persona completa, no estaba proponiendo un ideal imposible de alcanzar. Tampoco hablaba de eliminar para siempre el miedo, la tristeza o la inseguridad. Lo que intentaba explicar era algo mucho más profundo. El verdadero cambio comienza cuando dejamos de luchar contra partes enteras de nosotros mismos. Durante años el empático suele rechazar cualquier emoción que contradiga la imagen de persona comprensiva que ha construido. Si aparece enojo, intenta reprimirlo. Si siente cansancio, lo oculta. Si necesita alejarse, se obliga a permanecer. Poco a poco termina viviendo una existencia dividida. Existe la persona que muestra al mundo y existe otra, silenciosa, que carga con todo aquello que nunca se permitió expresar. Jung comprendía que esa división interior no puede mantenerse indefinidamente. La energía que utilizamos para sostener una máscara termina agotándonos. Es como intentar contener el agua de un río con las manos. Durante un tiempo parece posible, pero tarde o temprano la corriente encuentra una salida. Por eso muchas crisis personales llegan cuando aparentemente todo estaba funcionando. Desde fuera, la vida parecía estable. Había trabajo, relaciones, responsabilidades cumplidas. Sin embargo, por dentro crecía una sensación difícil de explicar. Una sensación de estar viviendo la vida que todos esperaban, pero no necesariamente la propia. Ese es uno de los momentos más delicados del proceso de individuación.
porque la tentación consiste en volver rápidamente a la versión anterior de uno mismo. Resulta mucho más cómodo regresar a los viejos hábitos que enfrentarse a la incertidumbre del cambio. Pero el inconsciente ya ha mostrado aquello que permanecía oculto y, una vez que lo ves, es muy difícil fingir que no existe. Comienzas a notar pequeñas señales todos los días. Conversaciones que antes soportabas durante horas, ahora te dejan completamente agotado. Personas que constantemente hablan de sí mismas empiezan a producirte una sensación de vacío. Situaciones donde antes intentabas resolver todos los problemas, ahora despiertan una pregunta diferente. ¿Realmente me corresponde hacerme cargo de esto? Esta última pregunta es una de las más importantes que un empático puede aprender a formular, porque no todo aquello que despierta tu compasión exige tu intervención. Jung observó que existe una diferencia esencial entre comprender una situación y asumir la responsabilidad de solucionarla. Muchas veces confundimos ambas cosas. Creemos que si entendemos el sufrimiento de alguien estamos obligados a cargar con él. Sin embargo, esa actitud termina debilitando tanto a quien ayuda como a quien recibe la ayuda. La persona que siempre rescata impide que el otro descubra su propia fuerza. Y quien siempre es rescatado termina creyendo que no puede avanzar sin depender de alguien más. Por eso el proceso psicológico más saludable no consiste en convertirse en salvador de nadie. Consiste en desarrollar una presencia consciente. Estar disponible cuando es realmente necesario, pero aceptar también que existen aprendizajes que solo pueden surgir de la experiencia personal. Esta idea puede parecer dura al principio, especialmente para quienes han construido toda su identidad alrededor del cuidado de los demás. Pero, con el tiempo, produce una enorme sensación de libertad. Comprendes que acompañar no significa controlar, escuchar no significa absorber, amar no significa desaparecer dentro de la vida del otro. Hay otra transformación que suele sorprender profundamente al empático. Empieza a descubrir que muchas personas nunca conocieron su verdadero rostro. Conocieron únicamente la versión que siempre decía que sí, que nunca se quejaba y que estaba disponible para todos. Cuando esa máscara comienza a caer, algunos reaccionan con desconcierto, no porque hayas cambiado de forma negativa, sino porque ya no respondes al papel que esperaban de ti. Jung afirmaba que toda transformación auténtica altera inevitablemente el equilibrio de los sistemas en los que vivimos. Si una familia, una amistad o una relación se acostumbró a que siempre sacrificaras tus propias necesidades, el simple hecho de establecer límites modifica toda la dinámica. No todos estarán preparados para aceptarlo, y eso también forma parte del crecimiento. Comprender que no puedes controlar la reacción de los demás frente a tu evolución. Algunas personas celebrarán tu cambio. Otras intentarán convencerte de que vuelvas a ser quien eras antes. Algunas desaparecerán sin decir una palabra. Otras aparecerán precisamente porque ahora eres capaz de construir vínculos mucho más auténticos. Todo esto es natural, porque cuando cambia tu conciencia, cambia inevitablemente la forma en que te relacionas con el mundo. Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar los símbolos porque comprendía que el inconsciente no habla únicamente mediante pensamientos. También se expresa a través de imágenes, sueños, intuiciones y coincidencias que parecen tener un significado especial. Muchos empáticos descubren que, durante esta etapa, sus sueños se vuelven más intensos. Surgen escenarios desconocidos, personas del pasado, casas antiguas, caminos, montañas, bosques, puertas o figuras misteriosas. Para Jung, estos símbolos no eran simples productos de la imaginación. Representaban intentos del inconsciente por establecer un diálogo con la conciencia. Por eso recomendaba prestar atención a esas experiencias sin obsesionarse por encontrar interpretaciones rápidas. Lo importante no era memorizar el significado universal de un símbolo, sino descubrir qué representaba para cada individuo. Un mismo sueño podía tener un sentido completamente diferente según la historia personal de quien lo vivía. Esa actitud refleja uno de los principios más valiosos de toda la psicología junguiana.
La verdad más importante nunca se encuentra únicamente en los libros. También se descubre observando con honestidad el propio mundo interior. Y cuanto más aprendes a hacerlo, más evidente se vuelve una realidad que antes parecía imposible de aceptar. Nunca perdiste tu capacidad de sentir. Lo que ocurrió fue que, durante demasiado tiempo, confundiste sensibilidad con sacrificio, compasión con agotamiento y amor con renuncia permanente. Ahora comienzas a comprender que la verdadera fortaleza no consiste en cargar con todo, sino en saber qué te corresponde llevar y qué pertenece al camino de los demás. Esa comprensión no te aleja del mundo. Al contrario, te permite relacionarte con él desde un lugar mucho más libre, más consciente y mucho más auténtico. Quizá ahora comprendas que aquello que tanto te preocupaba nunca fue una señal de que estabas perdiendo tu sensibilidad. Era una invitación a descubrir una forma mucho más profunda y consciente de vivirla. Durante mucho tiempo creíste que ser empático significaba absorber el dolor de todos, estar siempre disponible y olvidar tus propias necesidades para que los demás estuvieran bien. Sin embargo, Carl Jung nos recuerda que ninguna persona puede alcanzar la plenitud si construye su vida únicamente alrededor de una máscara. Tarde o temprano, aquello que hemos ignorado en nuestro interior reclama ser escuchado. Si hoy sientes que reaccionas de manera diferente, no te apresures a juzgarte. Observa ese cambio con curiosidad. Pregúntate qué parte de ti está intentando nacer. Tal vez ya no necesitas demostrar constantemente que eres una buena persona. Tal vez ya no necesitas cargar responsabilidades que nunca fueron tuyas. Tal vez tu mente simplemente está intentando devolverte el equilibrio que perdiste durante años de sacrificio silencioso. A partir de hoy puedes comenzar un ejercicio muy sencillo, pero profundamente transformador. Cada vez que una emoción intensa aparezca, detente unos segundos antes de reaccionar. Pregúntate, ¿esto realmente me pertenece o estoy absorbiendo el estado emocional de otra persona? Esa sola pregunta puede cambiar la forma en que experimentas tu vida. Cuando sientas culpa por poner un límite, pregúntate si esa culpa nace del amor o del miedo al rechazo. Cuando aparezca la necesidad de resolver inmediatamente los problemas de alguien, pregúntate si ayudarás a esa persona a crecer o si simplemente evitarás enfrentarte a tu propia incomodidad al verla sufrir. También vale la pena recuperar el valor del silencio. Dedica algunos minutos al día a permanecer contigo mismo, sin distracciones, sin necesidad de responder mensajes, ni de resolver asuntos pendientes. Observa tus pensamientos sin luchar contra ellos. Escribe tus sueños cuando despiertes. Presta atención a las intuiciones que aparecen espontáneamente. Jung creía que el inconsciente siempre intenta comunicarse con nosotros, pero solo puede hacerlo cuando dejamos de llenar cada instante con ruido. No tengas miedo de descubrir aspectos de ti que durante años intentaste esconder. Tu enojo puede enseñarte dónde fueron ignorados tus límites. Tu tristeza puede mostrarte aquello que necesita ser sanado. Tu necesidad de distancia puede indicar que ha llegado el momento de proteger tu paz. Incluso tus momentos de incertidumbre pueden convertirse en una brújula si decides mirarlos con honestidad en lugar de rechazarlos. Recuerda también que la individuación no es un destino al que se llega de una vez para siempre. Es un camino que dura toda la vida. Habrá etapas de claridad y otras de confusión. Habrá momentos en los que sentirás que avanzas y otros en los que parecerá que todo vuelve a empezar. Pero incluso esos periodos forman parte del proceso. Cada experiencia te ofrece la oportunidad de conocerte un poco más y de vivir con mayor autenticidad. Quizá dentro de algún tiempo descubras que nunca dejaste de ser una persona profundamente empática. Lo único que cambió fue la forma en que utilizas ese don. Ya no nace del miedo a ser rechazado. Ya no depende de la necesidad de sentirte indispensable. Ya no exige que sacrifiques tu bienestar para demostrar tu amor. Ahora surge desde un lugar mucho más estable, donde la compasión convive con el respeto por ti mismo, donde la sensibilidad camina junto a la sabiduría
y donde ayudar deja de ser una obligación para convertirse en una elección consciente. Y tal vez esa sea una de las enseñanzas más valiosas que Carl Jung quiso dejar al mundo. El verdadero propósito de la vida no es convertirnos en la persona que los demás esperan, sino tener el valor de descubrir quiénes somos cuando todas las máscaras empiezan a caer. Porque solo entonces dejamos de sobrevivir para comenzar, por fin, a vivir desde nuestra verdad más profunda.